Pues empezamos. ¿Qué habéis hablado? ¿Qué ha salido en cada grupo? Vamos a empezar por aquí. Si presentaros también con nombres, así, o ponemos uno de vosotros, así os voy poniendo nombre. Melissa es kinesióloga, nosotros dos somos anestesiólogos. Melissa está terminando su estudio de pregrado y está haciendo algunos trabajos en terreno relacionados con niños que tenía. Una experiencia que tuve con niños, de experiencia de niños y recolección de datos de estos niños y análisis de esos datos en relación al bienestar, ¿no? El programa de Vivir Sano. Y Esperanza y yo trabajamos en una tesis de magíster y hemos enfrentado la dificultad de hacer nuestra tesis utilizando los métodos cualitativos y tratar de sacarnos de la cabeza un poco la historia personal de la medicina interna que va con el estudio cuantitativo, lo cual ha traído varias dificultades en términos de cosas prácticas, de cómo hacer entrevistas, de cómo recolectar datos, cómo sentarse a analizar los datos, de quien te ayuda a analizar esos datos, no solo tú, si concuerdas con otras personas o no, cómo hacen las entrevistas que de repente te salen entrevistados que no te comentan y tú quisieras y notas que tienen un concepto pero no te lo logran entregar y que después dices, oye, eso va a estar difícil después de analizarlo con tu programa o lo que sea. Eso es muy interesante. Hablado un poco. Muy interesante. No, perfecto. Así que esa es una experiencia que vais, yo creo que se va a repetir, y es que muchos de vosotros habéis estado, ¿no?, socializados, ¿no?, en una manera, ¿no?, de leer y de hacer ciencia, ¿no?, y lo cualitativo pone en cuestión cosas, ¿no?, y pone, ¿no? Sí. Con lo cual también yo valoro también el esfuerzo también de hoy y de vuestras carreras también, de enfrentarse también a esto que es un poco lo desconocido o digamos no salir de la zona de confort, ¿no? Vale, y luego cosas que has hecho tú, vamos, las corroboro yo, que llevo años en esto y no son tan fáciles ni tienen tanta respuesta, pero sí, solo explicitarla, ¿no?, algunas dificultades es importante, luego volvemos a ellas. Seguimos. Nosotros somos Javier Turillo, Martín Saavedra y Natalia Harden. Martín es kinesiólogo, nosotras somos sociólogas. Y en realidad, a diferencia del equipo anterior, nosotros hemos trabajado más desde lo cualitativo, pero lo que nosotros veíamos como que nosotros también vamos a salir de la zona de confort porque venimos muy como, hablamos mucho de lo del venir de la vieja escuela o de la nueva escuela de los software y qué sé yo, y los tres hemos trabajado mucho con lo de codificar a mano, subrayando, haciendo código libre y también como lo de mirar con recelo un poco lo de los softwares, pero también está como, o sea, de lo que hablábamos era del reconocimiento también que esto permite como herramienta para trabajar con grandes volúmenes de información, porque uno pierde la mirada como de lo macro cuando está de repente codificando a mano, también el tema del orden y también del poder trabajar en equipo, porque cuando nosotros por ejemplo en los trabajos de tesis, de repente codificando solo, bueno, todo en orden, pero ahora que tenemos que trabajar en un equipo, con los software uno puede como compartirse los códigos y qué sé yo, y generar como un lenguaje común, y también el tema como de ya hacer las familias y qué sé yo, ya es como un paso más allá en el que uno puede trabajar en equipo. También hablamos como de que esto como que puede como guiar la intuición del investigador, que no se puede perder el tema del investigador que está viendo como el problema de estudio, la pregunta de investigación, pero esto como que pone en perspectiva todas estas miradas. No sé si me quieren complementar, ¿verdad? Creo que está bien porque es la diversidad, ¿eh? Es como pasamos de un escenario al otro, que es algo que voy a explicar, ¿no? Que, ¿no? Como, pues sí, ¿no?, ese recelo, ese cuestionamiento de este tipo de software, ¿no? O sea, si se va a perder, ¿no?, lo que es la raíz, la naturaleza de la investigación cualitativa, y por otro lado esa misma realidad de lo que tú has dicho, es decir, ya, pero es que, ¿no?, con tanta información, ¿no?, y procesos tan complejos, o sea, ¿cómo no vamos a acceder a las oportunidades que
que nos ofrece. La verdad es que luego lo contaré, pero esto es una discusión muy fuerte dentro de la investigación cualitativa, y luego pues explicaré algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el otro día en la mejor revista de cualitativa me bajé unos cuantos artículos y nadie hablaba de software. Es como un tema tabú, ¿no? Como diciendo, no, lo cualitativo, lo no gráfico, ¿no? O sea, esto es un, ¿no? En cambio en otras revistas sí, ¿no? Ya se pide, ¿no? Pero bueno, quiere decir que hay una discusión ahí, ¿no? Que luego volveremos. Muy interesante. Gracias. Compartiendo experiencias un poco distintas, porque Jorge es enfermero, yo soy Ilse, docente de metodología de investigación cuantitativa durante toda mi vida. Entonces hay un área bastante diferente. Sin embargo, compartimos una serie de aspectos, por ejemplo, las dificultades que significa el empezar a caminar por la metodología cualitativa, que indudablemente se aplica a situaciones muy distintas, se trabaja de una manera diferente, y a Jorge lo que más le ha complicado es que tenía que hacer su tesis, y a pesar de haber partido con lo cuanti, al final tuvo que también abrir su mente y trabajarlo desde un punto de vista cualitativo, donde se ha enfrentado con cosas que tú mismo puedes decir, sí. Yo creo, más que yo. Complementando a la profesora, como desde un punto de vista cuando uno parte y se inicia en la mayoría del programa pregrado, más en el área de la salud, uno se incorpora siempre las metodologías e investigaciones cuantitativas. Entonces, ese es como nuestro paraguas seguro. Y enfrentarse a investigaciones cualitativas desde un nivel de desarrollo principiante es muy complejo. Yo creo que es mucho más complejo desde el punto de vista principiante partir en la investigación cualitativa que cuantitativa. Entonces eso igual trae como una serie de no sé si la palabra es inseguridad, pero sí un poco con más de miedo. Porque tiene todo, uno dice, hay todo un bagaje detrás que es totalmente desconocido. Entonces esa es como la mayor dificultad, como enfrentarse a eso desconocido que impresiona, que es grande. Entonces... Claro, y se parte, lo que yo he notado por lo menos, muchas oportunidades que se confunde el método cualitativo con la existencia de variables cualitativas en un estudio. Entonces te dicen, no, mi diseño es cualitativo, pero ¿por qué? Si usted definió variables. Claro, porque mis variables son cualitativas. Entonces de ahí parte tal vez un enredo que hay que disipar, porque si no se trabaja mal. Y lo otro tiene que ver con el criterio abierto que uno tiene que tener como para comprender y compartir lo que has encontrado con otros, de tal manera de no acaparar todo el bagaje que puede haber entregado una opinión o lo que haya logrado recoger en el terreno. Luego la responsabilidad, ¿no?, que tiene de trabajar, ¿no?, de esta manera, ¿no?, trabajar con personas, ¿no?, con creación de conocimiento a través de los significados, ¿no?, que eso tiene su... Yo creo que has planteado tú que me parece interesante, ¿no? Hay también, o sea, cuando hablamos de investigación cualitativa, ¿no?, yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Los que habéis trabajado, ¿no?, más tiempo sabéis, ¿no? Es una responsabilidad que necesitas una formación, necesitas un bagaje, incluso, ¿no?, como un médico, como un profesional de salud, ¿no? Necesitas horas de vuelo, ¿no?, para hacerlo bien, ¿no?, y para empezar a entender, ¿no? Pero a la vez, ¿no?, la investigación cualitativa también nos da algo que es un poco peligroso, ¿no? Y es como, bueno, hacer rápidamente algo, ¿no? Es decir, si yo tengo que estudiar, no sé, ¿no?, el impacto de DEXA, que ha tenido DEXA, ¿no?, en el Hospital Central de la Formación, oye, si hago 2 entrevistas, ¿no?, ya está, ya entrego un informe, también está ese peligro, de que la investigación cualitativa algunas veces es como incluso gente muy, ¿no?, que tenga una perspectiva muy cuantitativa y que solo cree lo cuantitativo, claro, le llevas a, joder, tendría que hacer 300 entrevistas, o sea, 300 encuestas a pacientes, a médicos, déjate,
o el mundo de grupos focales. Entonces, bueno, también está eso ahí que también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que trabajar desde la perspectiva cualitativa también es una responsabilidad, ¿no? De hacer buena investigación cualitativa. Igual que hay mala investigación cuantitativa, ¿no? También hay mala investigación cualitativa. Vale. Por aquí que... Bueno, aquí hablamos con Álvaro, somos kinesiólogos. Tenemos diversas experiencias. Yo por mi parte tengo una experiencia muy poca desde el punto de vista cualitativo. He hecho algunas cosas, experiencias locales, en algunos cursos en magíster. Y luego cuando ya a nivel como de investigación me he apoyado con gente que sabe, pero yo como que he estado un poco anexo a eso porque no tengo las herramientas para hacerlo, para hacer un análisis como más en profundidad. Básicamente por eso como que me llamó la atención el curso, para tener alguna noción más específica, sobre todo de software, porque como decía la compañera ya, solamente como la experiencia a mano de la vieja escuela es la experiencia que tengo, no la utilización de software para el tema cualitativo. Así que es un poco la expectativa que tengo de hacer como este approach al uso de software desde el punto de vista cualitativo. Y Largo tiene un poco más de experiencia justamente sobre eso. En particular, a mí me interesa poder integrar esta herramienta. O sea, pues yo he usado he usado el Atlas Test. Bueno. Y mi tutora de tesis de magíster me había recomendado usar el Max CUDA. Igualmente es como ver el abanico de programas para que yo decía como cuál me acomoda más que como ahogarme en un solo programa. Pero en particular me interesa ver cómo esta herramienta puede complementar dos cosas que no he podido usar con otros programas, con Atlas T en particular, que ha sido, por ejemplo, el análisis de datos cualitativos de observaciones, porque bien comparto que, claro, es más parte del método, ¿no? La producción de datos también tiene que ser coherente con el análisis. Y no lo sé hacer, y no sé si este programa es como adecuado para eso, o por ejemplo con el uso de metodologías participativas, con la sistematización de metodologías participativas y cómo puedo hacer análisis de datos. Porque hasta ahora he usado más matrices de vaciado de información, con algunos códigos emergentes o predefinidos, más que como yo tener claramente el programa que me ayude a integrar esto. Eso sería como mi expectativa. ¿Y la observación por qué dices que con Atlas tiene dificultades para...? Es que el Atlas T no me parece tan intuitivo, me parece que el Atlas T me parece más intuitivo el uso de la entrevista y la transcripción. Vale. Entonces no me sale tan fácil como el cruce. Cuando hablas de una observación hablas de notas de campo. Con notas de campo, Vale. sí. Vale. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, pues a ver si te... A ver si llegamos a algún lado. Gracias. ¿Qué te puedes decir? Sí, eso también es importante, ¿eh? O sea, yo aquí vengo con el programa que estamos utilizando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en investigación cualitativa, yo también es importante también, normalmente se trabaja en equipo, nosotros somos un equipo muy amplio, ¿no? Que estamos en diferentes investigaciones, casi 20 personas, que tenemos diferentes investigaciones en las que participamos unos u otros, ¿no? Y entonces, bueno, este es el software que hemos decidido, ¿no? Porque, pues bueno, pues por diferentes razones utilizar, pero bueno, hay otras personas que utilizan Atlas T, luego veremos que a nivel de utilización son muy parecidos en número, ¿no? Y luego existen otros un montón de software, ¿no? Que están, ¿no? Entonces, bueno, pues que esto es una experiencia, para nosotros sí que tiene la ventaja de que es muy intuitivo, y eso la gente que no somos de ciencia, ¿no? Informática, ¿no? Lo agradeces, ¿no? Pero bueno, hay otros, entonces, bueno, que sepáis que no solo hay en vivo, sino que hay más. Voy a hablar por Anita y por mí, porque tenemos experiencias similares. Las dos hicimos nuestra tesis con investigación cualitativa y las dos nos dedicamos a trabajar a la manera antigua con lapicitos de colores en las diferentes categorías. Qué bonito. Las dos tuvimos un acercamiento inicial a alguno de los programas, pero entre aprender a manejarlo y usar los lápices de colores, la verdad es que nos resultó más cómodo usar los lápices de colores. Así que estamos acá por este programa, sabemos que existen otros, sabemos que está Atlas T también. Queremos ver si podemos esta vez tomarnos en cuenta y darnos la posibilidad de usar el programa. Sepáis que los desarrolladores de Vivo, ¿no? Han tenido en cuenta, bueno, yo también ayer lo dije, yo que Vivo nace de dos necesidades, una del mundo académico, ¿no? De la investigación cualitativa, y luego de la cada vez más necesidad, ¿no? Del mundo de la empresa y del mundo de la administración, ¿no? De hacer estudios cualitativos, ¿no? Y entonces ellos han tirado de ahí, de esa necesidad de ofrecer una... Y entonces, por ejemplo, han tenido muy en cuenta
esa necesidad de los lápices de colores. Por ejemplo, eso lo he tenido muy en cuenta. Aquí se necesita color, se necesita, ¿no? Porque saben que eso es así, ¿no? Y que cuando tú haces un análisis cualitativo, ¿no? Necesitas, ¿no? Algunas estrategias para no analizar, para. Entonces, por ejemplo, eso está, lo de los colores, cada categoría un color. Es decir que, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Muchas gracias. Bueno, yo soy Leonidas Cerda, Marcelo Antunes, Sebastián Gallegos. Bueno, yo me declaro un principiante en las metodologías cualitativas. Vengo de una escuela cuantitativa y en el fondo estoy intentando tomar oportunidades para abrirme al tema de las metodologías cualitativas, ya que trabajo como investigador en ergonomía. Y la ergonomía tiene mucho de ciencias sociales, ¿no? Que compartimos con las ciencias biológicas, la parte cualitativa, cuantitativa, se mezcla mucho. Y en mi caso tengo muy poca experiencia en lo cualitativo. Y es un desafío, como escuché a los profesores recientemente, me asusta un poco, pero tengo todas las ganas de tomar estas oportunidades, estas herramientas, estoy poniendo en mi mochila herramientas. Estoy en un paso muy previo en el tema cualitativo y creo que esta oportunidad, no sé si me anticipa ya una metodología, un análisis, un sistema de análisis, porque tengo que todavía tomar algunos conceptos de lo cualitativo que me van a guiar en estas ideas que tengo de integrar lo cuantitativo en ergonomía con lo cualitativo, ya que tratamos mucho de la percepción de las personas, de entrevistas sobre los resultados de nuestras intervenciones. Hasta el momento no lo hemos considerado del todo, entonces creo que es una oportunidad para poder complementar las dos metodologías cuantitativa y cualitativa para tener en el fondo un resultado más concreto en el momento de sostener nuestras investigaciones, nuestros resultados. Creo que compartir con Sebastián algunas cosas, terapeuta ocupacional, también kinesiólogo, y estamos empezando ahí una línea de desarrollo integrado. Eso, bueno, también complementar un poco lo que comentó Leo, que yo también estoy iniciando recién en el mundo, estoy terminando el magíster en neurociencia, entonces también vengo como de un mundo bastante concreto, bien cuadradito, entonces creo que no es la única forma, hay que complementarlo, los métodos un poco más objetivos y esto de conocer un poco más la percepción, por lo tanto también en una idea de poder explorar nuevas alternativas y que pueda mejorar también al proceso de investigación. Sí, creo que esas son principalmente las expectativas de esta jornada. Sí, no habéis citado, pero está como en el ambiente, ¿no? Lo que es también todas las metodologías mixtas, ¿no? Del diseño, ¿no? Del corte mixto. Es que están también ahora mismo, ¿no? Han cobrado en las últimas décadas, ¿no? Cada vez mayor importancia, que también genera mucha discusión, y genera mucha controversia, pero que es verdad que ahora mismo, ¿no? se está planteando como una alternativa real, ¿no? Es decir, que en ocasiones, ¿no? O sea, lo cuantitativo y lo cualitativo están obligados a complementarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco lo que ocurre es que no hay mucha formación sobre eso, que no hay mucha, que también aún se está convirtiendo como una especie de moda, ¿no? Que si yo hago cuantitativo en un par de grupos focales para, ¿no? Ya, ¿no? Pues decir que lo he hecho mixto o al revés, ¿no? Entonces, creo que es importante el entender, pero creo que sí que es un poco por Motor Weiss, ¿no? Que es normalmente los métodos mixtos lo que plantean es, casi siempre, hay muy pocos que son realmente mixtos, lo que plantean es, o bien desde una perspectiva cuantitativa o desde una perspectiva cualitativa, cómo lo complementas con la otra, ¿no? Es decir, que normalmente tiene el peso de la investigación tiene una de las dos perspectivas, y luego es como ya, pero aquí no llego a otras cosas, entonces como esto no le doy, entonces es interesante. Bueno, pues el último grupo. Bueno, después de ponernos de acuerdo con ustedes lograron
Bien, bueno, lo que nosotros conversamos en este tema, Vilma, Sergio, ¿verdad? Y Ricardo, ¿sí? Compartimos las opiniones de la mayoría, si no de todos, ¿ya? Este tema de la tensión que se genera desde la mirada cuantitativa y transitar hacia la cualitativa. Pero hubo un par de comentarios que yo quiero destacar de lo que nosotros conversamos. Primero, algo que dijo Ricardo, que en realidad como que no era tema, si era cuantitativo o cualitativo. Entonces, yo lo que lo entendí, digamos, desde su posición, digamos, quizás que es más completa, más holística. Sin embargo, Sergio mencionó en un momento que quizás la educación y la formación en educación tiende a mirar más el enfoque cualitativo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se aprecian más las singularidades que lo más masivo, mayoritario. Y a eso justamente Vilma comentó lo último que dijiste tú, que de pronto una mirada más bien mixta quizás pueda ayudarnos a resolver un poco más los problemas. Y ahora las expectativas también son similares. Bueno, es conocer esta herramienta que en lo particular yo me declaro completamente principiante, Nobel, Ignotolego y todos los adjetivos, y que me obliga a salir de mi espacio de confort. Y que también tengo cierto grado de temor porque estoy caminando hacia la incertidumbre. Correcto. Así que, pero muy entusiasmado también por la actividad. Sí, pues nada, pues agradecerte a ti y a otras personas también, ¿no? Haber venido hoy aquí para ver, ¿no? Sí, bueno, no para convencer, pero sí que para ver, ¿no? Esta nueva perspectiva, ¿no? Que para algunas de otras personas, ¿no? es diferente, ¿no? O no tiene que ver con nuestra socialización, pues como decíamos, ¿no? Como estudiantes y luego como profesores de la salud, ¿no? Donde, bueno, hay una manera de, voy a poner esto con un poco lo que decía Ricardo, una manera de entender, ¿no? Lo que es la ciencia, cómo se construye la ciencia, ¿no? Y el papel, ¿no? De las personas, ¿no? Y de los profesionales, ¿no? En ella. Pues claro, es una manera, bueno, yo os digo, o sea, me declaro, aquí históricamente hay un debate, ¿no? Y hay personas, ¿no? O hay maneras de entenderse muy diferentes, ¿no? Que han generado, ¿no? Grandes choques, ¿no? También a nivel de, ¿no? De discurso, ¿no? y de reflexión. Yo, en mi equipo hay gente que trabaja en cuantitativo, hay otra gente que trabaja en cualitativa. Yo ahí no, yo respeto, creo que ambas partes o ambas maneras de entender la ciencia llegan a espacios o a lugares, ¿no? Nuevos, ¿no? Y que son importantes y mucho más, ¿no? Que estando en la Facultad de Medicina, ¿no? Sería imposible, ¿no? Declarar lo que ha generado, ¿no? la metodología cuantitativa, ¿no? A nivel de desarrollo, ¿no? De lo que tiene que ver con la ciencia de la salud, ¿no? Pero es verdad, avanzando con lo que decía Ricardo, que detrás de cada método, de cada metodología, ¿no? Hay una epistemología, ¿no? Y una manera de entender, ¿no? Entonces, es verdad que en este momento, ¿no? La metodología cuantitativa de alguna manera tiene poder, o tiene más poder, ¿no? A la hora de establecerse, ¿no? Como, no, esta es la manera, ¿no? Y otras maneras no son lo suficientemente, pues bueno, pues un poco lo que no habéis dicho aquí, ahí se especificó más, ¿no? Como, es que me estás hablando de 3 o 4 personas, me estás hablando, ¿no? de un estudio, ¿no? autobiográfico, ¿no? Es como, pero ¿qué me estás contando, ¿no? O sea, ¿cómo yo con una persona, o con yo mismo voy a generar, ¿no? Teoría? No, yo necesito casos, necesito representatividad, necesito, ¿no? Y bueno, es verdad que todo eso, ¿no? Genera, ¿no? Pues bueno, pues otra manera, ¿no? de entender, ¿no? Cómo se construye, ¿no? El conocimiento. Entonces, bueno, yo brevemente deciros eso, ¿no? Que sí, cuando hablaba Ricardo, me parece interesante lo del método, porque yo alguna vez la palabra método es como tiene el significado duro, ¿no? De método, pero también puede ser el significado de, ¿no? Como una serie de métodos, ¿no? Por ejemplo, la entrevista, ¿no? O un grupo de discusión.
Y entonces yo hacía esa diferencia, ¿no? O sea, hacer un trabajo de campo con un grupo de discusión, ¿no? O 2 entrevistas y con eso sacar un informe, eso no es investigación cualitativa, eso es utilizar métodos cualitativos, ¿no? La investigación cualitativa, bueno, igual que la cuantitativa, o sea, porque uno pasa una serie de encuestas, ¿no? Y de repente con esas encuestas haga cualquier tipo de, ¿no? de análisis con ese PSS, o sea, eso no es investigación, ¿no? cuantitativa. O sea, detrás de la investigación cualitativa, ¿no? Hay una manera, ¿no? de entenderse, ¿no? y de estar, ¿no? en un escenario, que es un escenario natural al cual nos vamos a acercar, ¿no? como investigadores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es verdad, ¿no? que detrás de la investigación cualitativa hay una epistemología de cómo entendemos, ¿no? cómo nos entendemos como investigadores o como investigadoras, ¿no? y también cómo entendemos la vida, ¿no? cómo entendemos que bueno, pues como pone aquí, ¿no? como habla aquí Apple, ¿no? La segunda parte dice, estar ocupado con la cualitativa es abarcar una forma de vida, ¿no? que pretende rescatar significados humanos e intencionalidades desde su estatus como simples epifenómenos de la investigación cuantitativa, ¿no? Y esta es una de las grandes diferencias, ¿no? O sea, la investigación cualitativa, lo que hacemos o lo que planteamos es que a través de las personas que están en ese ámbito natural que estamos estudiando, ¿no? a través de sus significados o de esa construcción de significados, vamos a conseguir, ¿no? dar un nuevo paso, ¿no? en la transferencia de conocimiento. Y que no son meros casos, o son meros encuestas, o meros, ¿no? que vamos a analizar. No. Es que con ellos vamos a generar nuevo conocimiento. A partir de aquí, claro, lo que ocurre es que bueno, pues que esto genera, bueno, como decía, genera incertidumbre, ¿no? Y como habéis planteado algunos de vosotros, ¿no? Y a mí me venía, cuando preparaba esto, ayer lo conté un caso, ¿no? de un amigo psiquiatra, ¿no? y que me contaba una cosa que dije, pues por ejemplo, ¿no? pues lo quería traer aquí, ¿no? Decía, ¿por qué, ¿no? en una unidad de psiquiatría, ¿no? en un hospital psiquiátrico, ¿no? hay un turno de noche, ¿no? con una serie de enfermeras y de enfermeros, ¿no? y los pacientes están tranquilos, hay paz, ¿no? hay buen ambiente, hay equilibrio? ¿Y por qué, ¿no? el siguiente día, con otro turno, ¿no? de enfermeros y enfermeras, ¿no? ocurre todo lo contrario, ¿no? hay crisis, hay caos, ¿no? hay que, ¿no? Entonces decía él, ¿dónde está, ¿no? la clave? ¿Dónde está el secreto? ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿no? Entonces, si uno se plantea eso como problema de investigación, pues es verdad que a nivel cuantitativo sería complicado. Sería complicado cómo tú, ¿no? intentas saber qué ha ocurrido ahí, ¿no? Porque en la relación que se establece, ¿no? entre unos enfermeros y unas enfermeras con esos pacientes, ¿no? ocurre algo y tiene un efecto que si, ¿no? están, ¿no? se supone que sería la hipótesis, ¿no? si se relacionan, ¿no? de otra manera, ¿no? Entonces, claro, eso, ¿no? nos lleva a que hay que ir allí, ¿no? nos lleva a que hay que estar allí, nos lleva a que hay que entender qué está ocurriendo, ¿no? en esa unidad psiquiátrica, cómo funciona, ¿no? qué funcionamiento está, y después habrá que hablar, ¿no? con esos enfermeros, con esas enfermeras, con esos médicos, con esos pacientes, ¿no? ¿Por qué? ¿no? Entonces, esa es yo creo que esa es la gran virtud, ¿no? de la investigación cualitativa, ¿no? de que hay algunas cuestiones o algunos problemas, ¿no? que necesitan, ¿no? necesitan de esa manera de entender ¿no? la investigación, que es acercarse a sus lugares naturales, ¿no? e intentar construir conocimiento a través, ¿no? de las personas que están interactuando. Esto no es nuevo. Esto es muy viejo, ¿no? Desde interaccionismo simbólico, desde la etnografía, ¿no? ya se empezó a trabajar, ¿no? en este sentido, ¿no? en el sentido ¿no? de investigar cualitativamente. Lo que pasa que es verdad, ¿no? que a diferencia de la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa no es homogénea. Hay personas que han trabajado mucho, ¿no? y seguramente no nos pondríamos a hablar entre nosotros y no nos pondríamos de acuerdo muy bien, ¿no? de cómo lo hacemos, qué lo hacemos. Es decir, no es como lo cuantitativo, ¿no? donde hay digamos, ¿no? una serie de fases claras, ¿no? No, aquí hay mucha diversidad. Tú lees un artículo, un paper en una revista de JCR, ¿no? de etnográfico y narrativo, y alguien que sea cuantitativo le pega un pum, ¿no? Como dice, ¿pero esto qué es? ¿no? Como, esto es una narrativa pura y dura, ¿no? Si es,
Pero bueno, hay esa trayectoria, ¿no? esa perspectiva, ¿no? Y luego hay otras, ¿no? Que son mucho más, bueno, pues que tienen que ver más con ese orden de un marco teórico, ¿no? De una metodología, de un resultado, de una discusión. Es decir, que hay diferentes perspectivas, ¿no? Pero que es verdad que hay una diversidad que ha ido, ¿no? Que se ha ido conjugando, ¿no? Como dicen aquí, ¿no? En un campo de investigación, por derecho propio. Estos son Denzin y Lincoln, os lo recomiendo, son como los referentes de la investigación cualitativa a nivel mundial. Tienen un instituto, que es una universidad de Boston, y hacen un manual de investigación cualitativa cada 2 años, lo van revisando, y tenemos la suerte también de tenerlo en castellano. La editorial Gedisa son 4 volúmenes, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Ver lo que estoy diciendo, esa diversidad, ¿no? De maneras, ¿no? De entender y de hacer en la investigación cualitativa. Y bueno, pues como dicen esos autores, ¿no? Tiene que ver eso con una actividad localizada en un cierto lugar y tiempo que sitúa al observador en el mundo, ¿no? Consiste en una serie de prácticas interpretativas y materiales que hacen al mundo visible. Y eso es importante también. O sea, estas prácticas transforman el mundo. Es imposible, bueno, yo creo, es imposible trabajar de la perspectiva, ¿no? Cualitativa, ¿no? Sin tener esa responsabilidad de que tú estás transformando esa realidad, ¿no? Porque estás dándole nuevos significados, ¿no? A través de las propias personas que están. También es verdad que cada vez más es en este sentido, en la investigación cualitativa, por ejemplo, estos autores hablan de que cada vez, ¿no? Hay una mayoría o hay una mayor consenso en que la investigación cualitativa en este sentido también tiene una responsabilidad, y tiene una responsabilidad, ¿no? Crítica con ese espacio. Es decir, que tú no puedes acercarte a un espacio, ¿no? Natural, intervenir en él, ¿no? Y pensar que vas a salir, ¿no? Igual que has entrado, porque no. ¿No? Es una responsabilidad con ese espacio, con esas personas, ¿no? Contigo mismo como investigador, ¿no? De lo que ocurre ahí, ¿no? Y de cómo eso, ¿no? Se puede, ¿no? Pues mejorar, transformar, ¿no? Desde una perspectiva crítica. Y esto, ¿no? Entonces convierten al mundo en una serie de representaciones, y aquí es donde empiezan, pues, toda la serie, ¿no? de métodos, pues notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones, memorándums, ¿no? En este nivel la investigación cualitativa implica un acercamiento interpretativo y naturalista al mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian los objetos en sus escenarios naturales, ¿no? Intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en términos de los significados que las personas dan. Y en esto, este es el encuadre, ¿no? desde la que yo por lo menos me acerco aquí. En ese sentido, ¿no? Estos autores y otros lo que dicen es, ¿qué es clave aquí? ¿No? Pues es clave, ¿no? En este método es clave el investigador o la investigadora. No es el software, no es el análisis estadístico, no es que haya que la muestra esté bien seleccionada, no. O sea, aquí es, ¿no? Hay algunos autores, ¿no? Algunos autores lo caracterizan como artista, otros como bricoleur, ¿no? Como, sí, aquí hay una parte que decía, ¿no? Ricardo, de que fuera el método también es importante, ¿no? La creatividad. Yo creo que en este método también está la creatividad, ¿no? Y el salir, ¿no? De esa zona también, como decía, de confort, ¿no? Sí, es complejo, es polifacético, ¿no? Es creativo, ¿no? Y bueno, y aquí sin más, ¿no? Hay una serie de cuestiones que ya he ido diciendo, pues eso, ¿no? Que, bueno, pues en la investigación cualitativa, ¿no? Aunque hay un foco, y está claro que siempre hay un foco que vamos ¿no? hacia algo, pero no vamos solo con eso, sino que vamos, ¿no? De una manera abierta, ¿no? De una manera holística, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, ¿no? en ese espacio que estamos investigando. Aquí también hay discusión, pero en principio, ¿no? También hay un acuerdo que es inductiva. La idea es que desde, ¿no? También con, ¿no? Ground Theory, ¿no? Como que la idea es que de lo particular, ¿no? Se genera teoría, ¿no? y se generan significados, ¿no? Es verdad que hay gente que trabaja al revés, y desde una idea, ¿no? Con eso, pues, como un poco trasladando, ¿no? El método, ¿no? Deductivo, ¿no? También se puede trabajar así. Pero en principio, ¿no? La idea es esta, ¿no?
estudia los fenómenos en su ámbito natural, hay una flexibilidad de métodos y diseños, y luego es importante el tema de lo que se le llama la triangulación. Claro, investigar este tipo de esos procesos, aquí lo decían las compañeras, requiere una responsabilidad, y una responsabilidad requiere, si yo quiero saber lo que está ocurriendo en esa unidad psiquiátrica, con esos pacientes, yo necesito, ¿voy a hablar solo con una enfermera? No, necesito hablar con diferentes enfermeras o enfermeros. Necesitaré hablar con gente con más experiencia o menos experiencia. Necesitaré hablar también con los médicos, necesitaré hablar con otros profesionales que hay. Y también necesitaré hablar con los pacientes. Eso es lo que se llama la triangulación. Eso no tiene nada que ver con lo representativo, ni que eso sea representativo, no. Pero sí que esa diversidad de agentes estén en esa investigación. Y lo mismo con diferentes métodos y lo mismo con diferentes investigadores. Yo creo que la investigación cualitativa, excepto en los procesos, y bueno, también para eso están los tutores o tutoras de tesis, excepto en esos procesos de tesis donde es muy individual, normalmente es muy de equipo. Es como que necesitas el contraste, lo que yo estoy viendo o donde estoy llegando, yo necesito con otra persona, porque seguramente en ese diálogo vamos a ver algo nuevo que nos va, y eso es importante. Pues habla mucho del tema de la triangulación. Y bueno, y como decimos, pues aquí trabajamos con poblaciones pequeñas, y la importancia de eso, de una manera de investigar o de ser investigador donde asumas la importancia que tiene la interacción, la comunicación, la apertura ante esa realidad que estamos estudiando. Y bueno, esto es un esquema muy viejo de un autor, se me voy a poner, de 1992, pero bueno, sí que aparecía pues como esas diferentes perspectivas de las que podemos entender la investigación cualitativa. La primera sería la más, una que es clásica, que es la de comprender, y ahí estaría el enfoque interpretativo, intentaríamos, estaría pues el enfoque interpretativo, fenomenológico, hermenéutico, interaccionismo, y sería, bueno, pues eso, el buscar o el llegar a un espacio, y a través de los significados, el darles, generar teoría, generar nuevo conocimiento. Pero también es importante otra perspectiva, más de emancipación, que como decía antes también cada vez tiene más fuerza, y el cual nos lleva a nuevas claves, y es donde, claro, ya no solo sirve, o ya la clave no solo es que el investigador o la investigadora llega, sea respetuoso con ese espacio, sino que es ya, ¿y qué papel tienen esas personas? ¿Qué papel tienen esas personas que van a ser estudiadas? Si ellas van a ser parte de los que generan conocimiento, ¿por qué no participan en algunas partes de ese proceso? ¿O por qué no tienen derecho? Por ejemplo, ayer ponía el ejemplo, con mi segundo hijo cuando nació, cuando en este momento del nacimiento, llegó un médico, yo era médico o enfermero, me dijo, oye, estamos haciendo un estudio, entonces mira, la idea es que no le toque nadie, en las primeras media hora de vida, entonces va a estar solo al lado de la madre, entonces, ¿quieres hacerlo? Digo, bueno, pues chico, por la ciencia lo que quieras, pero apetecerme no me apetece, o sea, me gustaría poder tocar a mi hijo, en la primera hora media hora de vida, pero bueno, pues es lo que toca, pues firma 50 papeles, y esto. Entonces, yo lo que me preguntaba ayer era decir, ¿qué ha pasado con esa investigación? ¿Qué ha pasado con esos resultados? ¿Qué ha pasado con esa decisión que yo tomé en ese momento de decir, vale, que sí, que no me importa, que con mi hijo recién nacido, Entonces, esto mismo, pasa lo mismo en lo cualitativo. Cuando llegamos a un espacio, y cuando lo estudiamos, ya sea un grado, una licenciatura, ya sea una unidad psiquiátrica, ya sea el profesorado de una rama, hay una responsabilidad con ese espacio. Y no solo una responsabilidad ética, del consentimiento informado, de que la información se va a tratar de una manera ética, sino que hay una responsabilidad ética con explicar bien lo que estamos haciendo, explicar bien para qué lo estamos haciendo, y de alguna manera también devolver eso que estamos haciendo a esa comunidad. Y bueno, y desde esos enfoques se va más allá y se dice, bueno, y que también
¿no? Por ejemplo, un ejemplo que hablan algunos autores, ¿no?, de cualitativa, es decir, el tema de las transcripciones, ¿no? Yo hago una entrevista a Ricardo, ¿no? Ricardo me responde, hago la transcripción, y yo con esa transcripción, ¿no?, ya genero conocimiento. Claro, igual hay un paso anterior, que es devolver esa transcripción a Ricardo, a ver yo cómo he transcrito, ¿no?, lo que él ha dicho, ¿no? Porque claro, ahí ya, ¿no?, empezamos en un elemento de decir, no, yo con esto yo ya, no, vamos, ¿no? Entonces, son como diferentes momentos, ¿no?, que hay que ser, ¿no?, rigurosos, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de dar voz, ¿no?, y participar a estas personas. Vale. Bueno, ¿a qué hora tenemos el café? Ahora. Yo aquí ya no me voy a extender, que dice que esto, los que tengáis más experiencia lo sabéis, y los que no, pues lo vais viendo. Es decir, que hay como diferentes fases, ¿no?, en lo que sería un proceso de investigación cualitativo. Y bueno, pues decir eso, ¿no?, que aquí para nosotros, por ejemplo, es muy importante, ¿no?, igual que es importante saber el foco, el diseño, el hacia dónde, es muy importante esta fase, ¿no?, como decía antes, de la entrada en el campo, ¿no?, que es importante. Y es algo que hay que cuidar, no solo para conseguir los mejores informantes, no solo para, ¿no?, conocer bien que es también otra de las características también del método cualitativo, que nos exige, ¿no?, una descripción, ¿no?, y una comprensión extensa de lo que estamos estudiando. Si yo estoy estudiando esa unidad psiquiátrica, yo necesitaría saber cómo funciona, ¿no?, cuáles son los documentos, ¿no?, que marcos, ¿no?, cuál es el funcionamiento, ¿no? Es un poco, sería también, incluso llevado a la etnografía, sería pasar horas allí con esas enfermeras, con esos médicos, ¿no?, para comprender, ¿no? Algunos, por ejemplo, hablan de cómo invisibilizarte, ¿no? O sea, tú cuando llegas a un lugar como ¿no?, de investigador, tú eres el investigador, o sea, y ya puedes decir que te da igual, pero tú eres la investigadora, ¿no?, y tienes un papel. Y tú con eso vas a conseguir algunas cosas. Si tú consigues diluirte, ¿no?, y diluirte en ese espacio, tú vas a conseguir otras, ¿no? Bueno, pues eso, que es importante, ¿no?, la entrada en el campo. Y luego también es importante esto que quería decir, ¿no?, que serían, bueno, hay una serie de métodos, ¿no?, digamos que ahí están los métodos tradicionales, ¿no?, ¿no?, pues el análisis de documentos, la entrevista, luego pues, de discusión, los relatos de vida, la historia de vida, pero también cada vez, ¿no?, hay métodos, ¿no?, que se están incorporando, ¿no?, métodos no tradicionales, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, os recomiendo a esta autora. Helen Cara es una investigadora de Oxford, ¿no?, y lleva años trabajando este tema, y trabajando lo que llama ella métodos creativos, ¿no?, en la investigación de ciencias sociales. Y sobre todo, ¿no?, ella lo que, ¿no?, de donde bebe es de las artes, ¿no?, y del mundo, ¿no?, y de la ciencia artística, ¿no? Es decir, como ahí hay una serie de prácticas, ¿no?, que nos pueden ayudar, ¿no?, a la hora de llegar a recoger información, ¿no?, que de manera oral, ¿no?, igual no vamos a llegar, ¿no? Y tenemos métodos creativos que tienen que ver con el dibujo, que tienen que ver con la fotografía, que están ahí. Y por otro lado, también hay otra parte que es importante y que todos lo sabemos, es la importancia que tienen las nuevas tecnologías. Entonces, como también las nuevas tecnologías en nuestra vida, ¿no?, que ya no, algunos os habéis socializado en ella y otros ya parece que también, ¿no?, pues también están ahí, ¿no?, y son un elemento importante, ¿no?, pues Twitter, Facebook, el propio WhatsApp, ¿no?, a la hora de poder, ¿no?, interpretar o entender, ¿no?, una realidad. Bueno, esto ya lo he hablado, que son los aspectos éticos. Y nada, antes de acabar, pues quería ya, esta primera parte, quería ya decir, bueno, pues de aquí es donde saltamos, ¿no?, a los software, ¿no? Es decir, en esta perspectiva, como decía Natasha, como decía, ¿no?, aquí, pues históricamente se ha hecho de una manera, ¿no? Yo no lo he vivido, pero a mí me han contado que había muchas tijeras, que había mucho rotulador, que se ponía, ¿no?, las categorías luego se juntaban, ¿no?, en cajas. Bueno, pues eso es una manera de hacer, ¿no?, que ha sido así, ¿no? Pero es verdad que con la irrupción de los software, ¿no?, bueno, se ha posibilitado, ¿no?, alguna de esos procesos, ¿no?, no ha llegado a sustituirlos, porque es imposible, ¿no?, pero sí que ha posibilitado, ¿no?, que se hagan, ¿no?, de una manera, pues digamos, más fácil, ¿no?, o dando nuevas posibilidades. Pero a la vez, ¿no?, ha creado controversia. Ha creado controversia porque
porque bueno, pues también genera, hay por ejemplo, sigue habiendo investigadores cualitativos que lo niegan, ¿no? y que no creen en ellos, ¿no? Es verdad que la gente que más los defiende normalmente son personas que trabajan a nivel muy cualitativo, ¿no? Y son personas que ellos no reniegan de nada que tenga que ver con lo manual, ¿no? Y que no reniegan de que sea el investigador o la investigadora el centro de este proceso. Pero claro, lo que dicen es, por ejemplo, el ejemplo que ponen es claro, es decir, es que sería como decir, ¿no? Como que un escritor, ¿no? Como que un académico, ¿no? Diga que es mejor seguir con la máquina de escribir. O sea, sí, vale, pero no, o sea, ¿no? Entonces ponen este ejemplo, es decir, bueno, o sea, nos da una serie de facilidades, pero que no quita de que nadie, ¿no? Porque tengo un ordenador, le van a escribir, ¿no? Ni un artículo, ni una conferencia, ¿no? Ni una clase, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es la idea. Entonces, bueno, ¿en qué facilita? Bueno, pues que ahorra tiempo, como decían por ahí, ¿no? O sea, cada vez tenemos más información, por ejemplo, pues veremos Twitter, ¿no? Entonces, claro, si queremos saber todo lo que podemos, ¿no? Bueno, pues en Internet sobre un tema, no vamos navegando y entonces empiezan a haber páginas web, empiezan a haber artículos, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Si no tenemos un método para organizarlo, ¿no? Pues podemos perder mucho tiempo y podemos perder información. Entonces, bueno, esto es una de las ideas, ¿no? Que ahorra tiempo, ¿no? Ahorra tiempo, ¿no? Es más rápido, ¿no? Tanto lo que es la gestión como el análisis, ¿no? Y en el manejo de gran cantidad de datos. Luego está el tema de la calidad. Yo creo que el tema de la calidad es muy controvertido, pero sí que es verdad que una de las características que tiene la metodología cualitativa y que los que se introducen en ella, ¿no? Como alguno de vosotros, ¿no? Más cuesta decir, pero yo ¿cómo voy a demostrar que esto es así? O sea, ¿por qué he hecho 3 entrevistas? Pero a ver, ¿yo quién soy, no? Pues bueno, pues la metodología cualitativa lo que plantea es decir, bueno, tú lo que tienes que hacer es describir, ¿no? Muy bien, ¿no? Cuáles han sido los pasos de todo ese proceso en el que tú has llegado, ¿no? a ese nuevo planteamiento, ¿no? Entonces, claro, en eso, ¿no? Es verdad que el software, ¿no? Sí que te da, ¿no? El decir, bueno, tú vas a tener, ¿no? Yo por ejemplo, pues en tesis doctorales y esto yo sí que lo recomiendo porque sí que es verdad que tú tienes, ¿no? Un respaldo detrás, decir, no, es que yo he hecho todo esto, ¿no? Y el software me genera una serie de información, ¿no? De lo que yo he hecho. Eso no quiere decir que esa información, que normalmente tiene que ver con números, ¿no? Que tiene que ver con nodos utilizados, con frecuencias, ¿no? Eso no quiere decir que esos números, ¿no? Por sí mismos sean, ¿no? Calidad, ¿no? Porque esos números no nos dicen, o sea, no son representativos, es un poco el lío que hay, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido, bueno, y lo otro también que es importante es decir, en el vivo, yo no conozco tanto a Trusty, he visto gente, compañeros utilizándolo, pero en el vivo tiene una particularidad, y es que no solo se dedica al análisis, ¿no? Sino que lo que plantea es una herramienta que nos sirve, ¿no? Como gestor de todo el proceso y también del análisis, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sería otro de los aspectos facilitadores. Y por otro lado, ¿cuál sería? Pues eso, lo que he dicho, ¿no? Porque no de una serie de frecuencia, porque no de una serie de gráficos, ¿no? Es decir, bueno, esto, ¿no? Ya está, es lo que conseguimos, ¿no? O sea, ¿no? Volvemos otra vez, ¿no? A lo cuantitativo, ¿no? Sí, nosotros como lo cuantitativo, ¿no? Vamos a ofrecer números, gráficos, ¿no? Y claro, no es esto. Y es uno de los problemas, ¿no? O de los peligros, ¿no? Que tiene estos software, ¿no? Que sería un poco el decir, bueno, pues vamos a demostrar que nosotros también, ¿no? Podemos, de alguna manera, ¿no? Pues corroborar, ¿no? Algunos de los principios positivistas. Y luego tiene, bueno, eso, la tercera también sería esta, ¿no? Que sería como esa seducción por el dato, por el número, ¿no? Que ya veréis, que seduce. Cuando veis algunas cosas es, esto parece, ¿no? Otra cosa, pero es que eso no es nada, ¿no? En relación al análisis. Y luego la otra también que es importante es la pérdida de la globalidad. Es como que sí que es verdad, ¿no? Que el trabajar con software, ¿no? Hace como que todo el rato vayas focalizando, ¿no? En las categorías que tú vayas generando, ¿no? Y es como difícil volver a la globalidad. Por eso, por ejemplo, en nuestro caso nosotros solo lo utilizamos para análisis hasta un punto. O
O sea, luego otra vez volvemos a los bolis y a los colores. O sea, todo lo que hemos conseguido, lo imprimimos y otra vez volvemos, ¿no? Yo como cuando trabajo con alumnos o con alumnas, ¿no? Siempre, ¿no? El trabajo fin de grado es como desde la perspectiva cualitativa, es como haces una cosa bien, haces la categorización, les cuesta pero bueno, bien, entonces después de la categorización hacen ese informe bien, entonces ya le dicen, no, bueno, ya tienes que darle una última vuelta, ya están Isra, ¿qué? Lo metacognitivo, ¿no? Con lo que habéis planteado aquí tenéis que dar otra vuelta más, ¿no? De que esto que os está diciendo ya, ahí se queda, como diciendo yo, ya está, ¿no? Como, ¿qué nos estás contando, ¿no? Pero ese último paso, ¿no? Que es importante lo cualitativo, a mí con el software me cuesta hacerlo. Hay igual gente que tiene más, ¿no? Más habilidad, pero yo que cuesta. Y luego, bueno, en este caso, con este tipo de software, pues hay otro problema que es el económico, que no es un software barato y que, bueno, pues nosotros, por ejemplo, la decisión que hemos tomado es, bueno, pues tener algunas licencias, ¿no? Pero unas licencias compartidas, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Y bueno, y las vas utilizando unos u otros en un momento u otro, pero porque es imposible, ¿no? Todo el mundo que tenga su NeVivo. Incluso, bueno, hay una, y con esto acabo, hay una de las, digamos, los aspectos facilitadores de NeVivo, es que en algunas versiones permite lo que antes se comentaba, el trabajo en equipo. Se permite que varias personas, ¿no? A la vez puedan trabajar. Eso también es más caro todavía, entonces, bueno, es una opción. Nosotros trabajamos en equipo, pero con el mismo fichero, ¿no? De uno y en otro. Y nada, pues si os parece bien, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, y si no, pues tomaríamos un cafecito.